Buenos días, Buenos días. qué rico tenerlos acá nuevamente. Como todos los domingos, nosotros teníamos un tiempo destinado a ir a la iglesia, que nos levantábamos muy temprano y muy deseosos ir a compartir allá y a la capilla y reunirnos todos, saludarnos. Yo pienso que no perdamos ese hábito de sacar el tiempo para Dios. Muchos han sacado la mañana para estudiar la palabra, tanto allá en la capilla como acá. Saquen ese tiempo. Traten de levantarse temprano, desayunen y reúnanse en su familia. Obvio, los niños, lo tenemos los niños a las 8:30, el estudio con los niños. A las 10 tenemos el estudio a las 10 con los niños. Igual, nosotros a las 8:30 son discipulados, qué pena. A las, a las 10 los niños se reúnen con las personas que están encargadas del estudio. Igual, ustedes reúnanse, que yo estoy tratando de que a las 10 por tardar a las 10 me esté todo montado en la página. Reúnanse y oren y hagamos un devocional sacando el tiempo para Dios. Un tiempo de calidad y diciéndole a Él que nos abre a nosotros. Entonces, ya que ustedes sacan un tiempo ahorita destinado para compartir la palabra, para alimentarse, porque a veces es molesto ver a una persona que está comiendo y corriendo para aquí, para allá, ¿cierto? Ese alimento no le sirve, no le va a alimentar, ese almuerzo se le va a ir a los pies. Así lo mismo, estamos alimentándonos espiritualmente, entonces saquemos un tiempo, un lugar para alimentarnos bien adecuadamente y que no haya distracciones. Allá en su casa y acá por favor le pido que pongamos en oración lo que vamos a hacer. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias porque sabemos que acá tengo una cita contigo. Una cita que todos los domingos la tenemos. Y nosotros venimos ansiosos a cumplir esa cita porque sabemos que tú nos tienes un alimento espiritual. Gracias Señor por este estudio. Clamamos Padre Celestial que este estudio sea dirigido por ti. Que esa palabra tuya Señor es puesta en este lugar. Que no sea palabra de hombre. Porque nosotros no venimos a escuchar a ningún hombre. Venimos a escucharte a ti a través de una persona. Úsame Señor conforme a tu voluntad. Cállame en los que no voy a orar yo, sino que seas tú orando, Señor. También te ponemos en tus manos esta alabanza. Gracias, Señor, porque tú nos muestras y nos enseñas que a todo momento nosotros tenemos que alabarte. No es un momento acá únicamente de voz alabanza no más, sino que con nuestras acciones. Confróntanos, Señor, que cuando o muéstranos o haznos examinar en este momento si realmente en nuestro trabajo, en nuestra casa y con las actividades diariamente te estamos alabando. Si no es así, por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a tener presente en todo momento que nosotros queremos adorar, que es nuestro deseo. Y muchas gracias, Señor, por este estudio. Amén. Los invito a que nos pongamos a escuchar alabanza, por favor. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta.
puede oír, Él puedes contar ese problema que tienes, Él puede sentir en este mismo instante, Él puede tener un libro de tu corazón, Jesús está aquí, Él te puede llevar. Dios está aquí, y Él se goza en la alabanza de su pueblo. Pues el cielo se está hablando y transformando por medio de su espíritu de amor. Dios está aquí, y Él se goza en la alabanza de su pueblo. Pues el cielo se está hablando y transformando por medio de su espíritu de amor. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo eres tú. Santo Efesios 5:18 dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Espíritu de Dios, llena mi vida.
bellísima esa alabanza. ¿Cuántos de nosotros a veces pensamos que somos muy valientes que otras personas? A veces es muy fácil decir nosotros, es que yo en tal momento, en tal circunstancia haría esto o haría aquello o me comportaría de esta forma. Eso es ser valiente. ¿Qué sabemos usted y yo de actuar diferente en momentos diferentes? Pero acá en el estudio que vamos a compartir esta mañana, no es el capítulo 16, qué pena, me he equivocado el viernes, es terminación el capítulo 15 del 42 al 47, una porción muy pequeña. En esta porción vamos a ver, acá aparece un hombre, pero eran dos hombres, pero un hombre de ellos fue muy valiente, no en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. La valentía que Dios quiere que nosotros tengamos no es en nuestro conocimiento ni en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Igual cuando uno tiene a sus hijos y uno falla o no peca ante la familia, es valiente de aquel persona, aquel hombre que le pide perdón a sus hijos. Muchos ven que ha perdido autoridad, no. Al contrario, se gana una autoridad impresionante con los hijos. Es lo que pasa acá en la porción que vamos a estudiar esta mañana. Ahora llegamos ya a la muerte o al funeral de nuestro Señor Jesucristo. Dios tuvo y como siempre lo va a tener al hombre correcto en el momento pertinente. Dios tuvo, como siempre lo ha de tener, al hombre correcto en el momento adecuado. Muchos no vemos. Recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo entraba a Jerusalén. ¿Entró en un qué? En un pollino, ¿cierto? De asno. ¿Y el asno, él lo tenía? No. Fueron a conseguirlo. Había una persona en el momento adecuado. Cuando Jesucristo fue a preparar la Pascua y dijo, vayan a los discípulos, vayan y busquen un aposento, pero primero tenían que buscar una persona, un hombre con un cántaro de agua. ¿Era el qué? Un hombre en el momento exacto. No era coincidencia. Y es así cuando nuestro Señor Jesucristo tiene personas en el momento exacto. No es coincidencia. Es porque Él lo ha planeado. Este era José, con una influencia suficiente para pedir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Normalmente propiedad del gobierno romano en tales casos. ¿Por qué? Porque cuando una persona era crucificada, dicen que el cuerpo ya le pertenecía al gobierno. ¿Por qué? Porque lo dejaban como un ejemplo para las personas que vieran el castigo. Entonces el cuerpo se quedaba en la cruz varios días hasta que se descomponía. Y los animales llegaban y se comían su cuerpo. Y también lo suficientemente rico para poseer una tumba nueva. Dios permitió a José que tuviera muchas influencias para pedir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y también que fuera rico para tener una tumba. Una tumba no era cualquiera que la tuviera, y aún más nueva.
José fue José de Arimatea y Nicodemo, los que Dios había preparado para que protegieran el cuerpo de Jesucristo y lo sepultaran. Y el estudio de esta mañana lo titulé, ¿qué dicen atrás? Sepultan a Jesús. Sepultan a Jesús. Y lo vamos a verlo en Marcos capítulo 15, versículo 45 al 47. Es una porción de 5 versículos muy sustanciosa y muy edificante para todos nosotros. Espero que Dios nos hable como a mí me habló. ¿Quién me colabora con Marcos capítulo 15, versículo 42 al 45? Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y, quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Era necesario preparar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo porque ya era las vísperas del Sabbat. Y en el Sabbat recordemos que no era permitido trabajar ni hacer ninguna actividad. Y el Sabbat comenzaba a la puesta del sol de ese mismo día. Además, la ley judía exigía que el mismo día tenía que enterrarse al muerto. A propósito del uso del término las vísperas del día de reposo, nos habla claramente que Jesucristo fue crucificado el día que viernes. Esa aclaración nos lleva muy claro a decir que Jesucristo fue enterrado o fue sepultado o fue crucificado el día que viernes. Mas Marcos nos da más detalles acerca de José. Y José era de la región de Arimatea, ciudad que se encontraba a 32 kilómetros al noroeste de Jerusalén. ¿Era miembro de qué? Del concilio. Lo vimos ahí en el capítulo 43. Pero en Mateo 27:57 nos dice que Nicodemo, que era muy rico. Era demasiado, tenía una posición económica muy buena. ¿Quién lo lee, por favor? Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Vemos dos cosas muy importantes en José. Primero, tenía una posición que influía mucho, porque era parte del concilio. Recordemos que el concilio se componía de ¿cuántas personas? De 71, incluyendo al sumo sacerdote. Los otros eran sacerdotes, levitas y ancianos. Y ahora él va osadamente ante Pilatos. Por costumbre, los cuerpos de los criminales que eran crucificados en la cruz lo dejaban hasta que se descomponían su cuerpo. ¿Para qué? Para que las personas vieran ese ejemplo y tuvieran un temor diciendo, uy, ellos cometieron un homicidio, mire las consecuencias. Y era algo muy fuerte. Los olores, ver los animales, eso era una imagen fuerte. Y los judíos no querían ver
tal error, tal terror en ese momento, porque al otro día comenzaba ¿quién? ¿Y qué más era? ¿Qué había aquí? ¿Qué fiesta comenzaba? La Pascua. Y en la Pascua los romanos le permitían a los judíos quitar los cadáveres o los muertos para que no se viera ese horror por la fiesta de la Pascua. Pero Pilatos, cuando se acercó José a pedirle el cuerpo de nuestro Señor, Pilatos ¿qué? Se sorprendió. ¿Por qué? ¿Por qué se sorprendió? Porque cuando aquellas personas estaban en la cruz, duraba mínimo 3 a 2 días vivos, colgados. Y en este momento a Jesucristo murió en cuestión de horas. Sin embargo, podemos estar seguros nosotros que Jesucristo estaba muerto en el momento que fue, porque Juan 19, 33 al 34 nos da una clara señal que él estaba muerto, porque acá nomás nos muestra que un centurión dio fe que estaba muerto, pero acá sí nos da que un soldado. ¿Y quién me colabora? Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Salió sangre y agua. Obvio, su mujer que enfermera, cuando sale agua y sangre en un pulmón, ¿qué quiere decir? Pues que... pues se supone que tendría que salir solo sangre. Sí, y cuando un pulmón se llena de agua, quiere decir que está muerto, ¿cierto? Hay un edema. Es un enema, eso, científicamente. Entonces ahí ya lo atravesó y salió agua con sangre, estaba muerto. Y mire que en el versículo 33 nos dice, nos lo devolvemos, que dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, ¿no le qué? quebraron las piernas. No le quebraron, a los otros dos le quebraron las piernas. ¿Para qué? Porque está en esta posición y no podía sostenerse el tórax, ¿sí es tórax? Sí. Se angosta y no puede respirar y la muerte es más rápida. Entonces a él no le rompieron las rodillas, pero sí le atravesaron la lanza para comprobar que él estaba muerto. Pilatos le permitió a él, a José, llevarse el cuerpo. ¿Pero por qué? Porque acá vemos que en el 43 que Pilatos se sorprendió de que ya hubiera muerto y le dijo al centurión que le preguntó, ¿es cierto? ¿Usted da fe? Él dio fe, entonces gracias a Dios le permitió llevarse el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo a José. Y José, él había comprado lienzo, y una pieza de lienzo fino, nuevo. Y Nicodemo, ahí no aparece, acá no aparece Nicodemo, pero en Juan 19:39 sí aparece. Y en Juan 19:39 nos dice que Nicodemo llevó ¿qué? ¿Quién lo lee? También Nicodemo. El que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Como 100 libras. Él iba ya preparado para el sepulcro, para envolver el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento nuestro Señor Jesucristo lo hicieron que muy rápidamente estos dos hombres. Ellos envolvieron en ese lienzo como un tesoro a nuestro Señor Jesucristo, con las esencias. Y lo hicieron tan rápido, ¿por qué? Porque ya estaba dispuesta el día del sábado. Entonces ellos lo hicieron muy, muy rápido y lo dejaron en el sepulcro.
lo envolvieron en una sábana nueva y vemos que ahí quedó nuestro Señor Jesucristo. Estas hierbas o ese ungüento, esas aromáticas, no eran para embalsamar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No, era para evitar los olores de descomposición. Ahora lo entierran, pero yo vi algo que acá en Marcos no aparece. Fue cuando los dirigentes religiosos se acercan también a hacer una petición a Poncio Pilatos para decirle, oye, necesitamos que usted ponga una vigilancia en la tumba, porque mire que él había dicho que al tercer día él iba a resucitar, y no queremos que sus discípulos se roben el cadáver y digan que vengan de noche y se roben el cadáver y digan de noche, uy, mire, es que resucitó, no queremos eso. Entonces, por favor, envíe. Él envió. Y ahí en Marcos 27, 62 al 66 lo dice. ¿Quién me colabora con la lectura, por favor? ¿Cuál? Marcos 27. Marcos 62 a 60. Mateo, qué pena. Ah, Porque Marcos no tiene 27. Al día siguiente, que es después de la preparación de su reunión, los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilatos, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, y asegurarlos como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Cuando dicen sellando la pierna, ellos colgaron sellos para que supiera que la pierna no se ha movido. Eso es lo que cuando ellos sellaban algo. Ahora bien, que hemos visto que Dios arregló todos los detalles para que Jesucristo, para que el Hijo de Él tuviera un sepulcro digno. Él arregló los detalles. A mí me surge una pregunta acerca de José de Arimatea, que no está en Marcos, pero se me vino ahí a la cabeza. Si él era miembro del concilio, ¿por qué no hemos sabido antes de él? Ni hemos visto oponerse a la diversión de que tomaron, de la decisión que ellos tomaron contra Jesucristo de crucificarlo. Si él era miembro, ¿qué pasó ahí? Era una pregunta. ¿No saben? Pues digo que ahí salió su religiosidad a relucir. Era un miembro muy importante del concilio y él no podía decir que estaba en contra del concilio porque finalmente ellos fueron los que lo sentenciaron a muerte y era uno contra todos, pienso yo. Entonces fue cobarde. Puede ser. Muy bien, gracias Lili. Pues podría ser también que él caminaba, pues porque como dice en el otro evangelio que él era discípulo de Cristo de todas formas, pues en su momento él no tomó partido del tema, pero tal vez eso es lo que, no sé si eso mismo haría que él le diera la osadía para ir a hacer y pedirse el cuerpo, o sea, porque de pronto tomó la decisión, de verdad dijo, sí, ahora sí tengo que declarar quién era, o sea, tal vez se sintió redarguido en su corazón, bueno, solamente el Señor sabe qué habrá podido pasar ahí, no sé si eso lo dirá la escritura o no lo dirá, o... Dime Betico, porque Betico me había levantado la mano. El Señor en muchos pasajes de la Biblia nos muestra que el Señor preparó, o tenía gente preparada para el momento, para hacer su voluntad, ¿sí? Y este individuo fue utilizado por Dios para cumplirse lo que él había ya estipulado.
Yo pienso que este hombre ya era un propósito, así estuviera en el concilio o no, pero era alguien que ya estaba, el Señor lo tenía predestinado para hacer eso. Igual, también lo apoya. Bueno, Carlos, dime. era el dueño él era el propietario del sepulcro donde Sí. estuvo el Señor. Sí, era el dueño del Y aparte de eso, pues obviamente a él Pero- Pilato sabía. Mi pregunta era, si él era miembro del concilio, ¿por qué él no hizo nada? ¿Y por qué no sabemos antes de él? Antes, porque en el 14 vemos cuando lo justiciaron, si él era miembro del concilio, no apareció, y había una persona del concilio, José de Arimatea, que se opuso y peleó y estuvo apoyando a nuestro Señor, no lo dice. Y yo pienso que tal vez era un proceso espiritual que él tenía, que él estaba viviendo un proceso espiritual. Y lo vemos en Lucas 23, 50 al 51. Lucas nos da un mayor conocimiento a pronto de él. ¿Qué nos dice Lucas? Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Él no había consentido el hecho de ellos, pero era una persona que estaba esperando el reino de Dios. Ahí lo tenemos muy claro. De pronto él, no lo digo yo, de pronto él dio su voto, pero era un voto de 71 personas, era un voto insignificante, no varió mucho, aunque probablemente en ese momento su intimidad con nuestro Señor Jesucristo era muy tibia, muy como si nada. De pronto él ni votaría, se quedó callado para no formar dificultad, como muchos de nosotros no hacemos, como muchos de nosotros cuando hay en nuestros hogares una invitación que a nuestro Señor no le gusta, para no tener discrepancias nos quedamos callados, y eso es lo que Él nos hace. Juan nos dice que era un discípulo un discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de eso, y está en Juan 19, 32. ¿Por qué? Porque acá Juan nos da claramente quién era él, y acá, ¿quién lo es? Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Me lo revuelve para mitad comienzo. Gracias. Después de todo, bueno, de esto, Jesús era discípulo de Jesucristo, ¿cierto? Pero secretamente. ¿Por qué? Por miedo de los judíos. Por miedo a los judíos. Acá me da claridad muy bien, en ese momento, quién era José de Arimatea. Un tibio, muy llamado hoy. ¿Por qué? Que tenía miedo a las consecuencias del concilio. Y ya teniendo eso, yo pienso, Salvador, digo, ya sé que pronto él no votó. Se quedó callado. Ni sí, ni no. Ni se opuso. Pero mi pregunta, ¿cuántos Josés? ¿Cuántas veces nosotros somos José de Arimatea? Que somos seguidores de Cristo, pero en silencio, a la secreta. ¿Por qué? Porque sigo que es mi Señor. Si lo hago abiertamente, si le creo abiertamente mi amigo o mi amor hacia mi Señor, mis amistades se van a alejar. Mis compañeros de trabajo o de estudio se van a burlar de mí. Mire, él era un discípulo de Jesucristo, pero secretamente, por miedo a los judíos. Y la pregunta es, ustedes y yo,
somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, seguidores de Jesucristo. ¿A qué le tenemos miedo? Somos como José a la secreta porque le tenía miedo al concilio. Yo no le tengo miedo. Pero sí le tiene miedo de pronto a sus amigos cuando le hacen una invitación que no va a hacer clarificación para nuestro Señor Jesucristo. Y usted dice, no, es que no me gusta, es que no quiero. Debe decir, no, qué pena. A eso no le gusta a mi Señor Jesucristo y no voy. Cuando usted dice, es que no me siento bien. A ver, no, qué pena. Yo no voy a este lugar porque a mi Señor no le gusta. Porque es en contra de la palabra de Dios. Pero como a veces tenemos miedo o somos discípulos a la secreta, entonces no decimos lo que a mi Señor le gusta que nosotros digamos. Dime, amor. Digamos, cuando nos unimos con amistades que sabemos que pues no quieren estar con el Señor y nada que ver, que hasta se burlan o que lo ignoran, y aún así estamos ahí metidos y ay, qué chévere, no, y no decimos nada, pues porque qué pena que me digan, ay, no, qué tan rara yo, que es. Sí, yo puedo decir también, si su mejor amigo no ama a Cristo, ¿realmente es su mejor amigo? Y si tú amas a Cristo, yo digo que yo no puedo tener mi mejor amigo que él no ama a Cristo. Puedo tener conocidos, pero yo le doy gracias a Dios. Mis amigos son los que aman a Cristo. Yo tuve a personas que amé, que comparten muchas cosas, pero yo me alejé de ellos. ¿Por qué? Hacen cosas que no glorifican a mi Señor Jesucristo. Ahora, José era discípulo en secreto. Sin embargo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo tuvo un impacto muy profundo en su vida. Inmediatamente se convirtió en el primer discípulo en identificarse públicamente con él en la cruz. Porque fue ante Poncio Pilatos. Fue y pidió un cuerpo que a muchos daba repudio pedirlo, porque fue crucificado. Y era una vergüenza pedir un cuerpo que haya sido crucificado para la familia, para un familiar, porque no quieran tener ese vínculo. Pero él fue y le pidió el cuerpo a nuestro Señor Jesucristo. Él se estaba identificando inmediatamente con él. Él abiertamente mostró que a él le importaba nuestro Señor Jesucristo. Él hizo las cosas ¿de qué? De corazón, para él. Dime. Aprovechó que también Pilatos, como él se lavó las manos y como no quería acusarlo, pues aprovechó que él también sentía como esa culpa de haber... Yo al comienzo digo, no, yo si hubiera sido José, lo había pensado 2 veces. ¿Por qué? Porque Pilato fue manipulado emocionalmente por un pueblo y por unas personas. Él atrajo a otras personas. Entonces, yendo él allá, va a decir, uy, no, porque él está creando a las multitudes. Él está creando a los sacerdotes. Imagínense, era pronto un choque. Eso era un momento muy difícil. Era un momento no tan fácil para José. Ir allá a enfrentarse a Pilato y decirle, oye, necesito el cuerpo de mi Señor. Y el otro va a decir, no, un momento, yo no puedo decir nada porque estoy agradando a la gente. ¿Cuántas personas estamos agradando a las personas? Y hacemos lo que nos manda. Pongámonos en el lugar de Poncio Pilatos y de José. Era una decisión, un momento muy fuerte. ¿Ibas a decir algo? Que yo pienso que el que José de Arimatea tomara la decisión de ir ante Pilato era también exponerse a la muerte.
porque pues Cristo había sido condenado según ellos por sedición, porque se hacía rey sobre el César, ¿cierto? Entonces, si eso sucedió de esa manera, pues cualquiera que estuviese agregado a ese grupo estaba hablando de su filiación con él. Entonces, de alguna manera también se estaba exponiendo a que fuese juzgado, y a que, bueno, ¿cómo así? Entonces usted es un seguidor de él, lo que tal vez ni sus propios discípulos en su momento fueron a hacer. Entonces era algo tal vez más peligroso, pienso yo, en medio de todo. Dime, Betico. Y que ellos ya habían sido declarados objetivos militares, digámoslo así, y él por el amor y lo que pasó en ese momento, no le importó su vida porque fue y enfrentó directamente, así como se dice, al enemigo y reclamó declarándose como discípulo. Sí, y es muy cierto lo que hizo José. José de Arimatea entendió que su fe en Jesús debía llevar a actuar. José de Arimatea entendió que la fe en Jesucristo lo llevaría a actuar. Así valientemente, no en sus fuerzas, sino el poder de Jesucristo. Mire que a mí me impresionó eso que Jesús José Arimatea entendió que su fe puesta en Jesucristo lo motivaba a ¿qué? A actuar, a llevar. ¿Cuántas personas no han entendido eso? ¿Cuántos la poca fe que tienen en Jesucristo no lo lleva ni a vivir para ellos, ni ser confrontados? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una fe viva en nuestro Señor Jesucristo, hacemos cosas que ni siquiera nos imaginamos. ¿Por qué? Porque es en el poder del Espíritu Santo, en las fuerzas de Él. Pilatos concedió esa petición. ¿Qué me vas a decir? Que esa fe, Dios conoce el corazón del hombre, y Dios sabía que José estaba amando a Jesús en ese momento con toda su pasión y no le importó ser expuesto y tal vez también ser muerto por la causa. Y Dios entonces, así como tiene bajo control cada cosa, así también le hizo, fue un impacto muy fuerte para Pilato, porque él quedó sorprendido y actuó sobre el corazón de Pilato y concedió la petición de él. La fe de José lo lleva a actuar, ¿cierto? Nuestra fe, ¿qué nos está llevando a hacer? Una fe en Jesucristo nos lleva a actuar, y lo primero que nos lleva es a renunciar a nosotros, al yo. Nosotros debemos seguir el ejemplo que nos dejó José, un ejemplo que nosotros tenemos que tomar una posición delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué posición estamos tomando nosotros? ¿Qué posición usted y yo estamos tomando en nuestra familia? ¿Qué posición tiene nuestra fe en nuestra relación con Dios? ¿Una relación débil? ¿Una fe débil? ¿Una fe muerta? Oye, cuando yo tengo una fe viva, valoro todas las cosas de mi Señor Jesús. Valoro y añoro servir a Él. Y servirle no es en una congregación. Servirle es testificar que Él vive en mí. Servirle es mostrar a las personas que Él está vivo. Dios tuvo, como siempre lo va a tener, al hombre correcto en el momento correcto. No se preocupen. No se preocupe. Dios va a poner a esa persona, si es su voluntad, para que usted y yo podamos hacer la obra de Él. Si Dios lo manda, no se preocupe, porque ¿quién responde? El que lo mandó.
Si Dios te ha mandado, Él te provee, Él te sustenta, pero no se ha metido ni meta su mano de puerquito en los asuntos de Dios. Usted y yo somos mensajeros, y un mensajero tiene que pedirle permiso a su jefe para hacer la labor. Realmente usted y yo, podemos decir, somos como José, nos envió y tenemos la certeza, o somos aquellos metidos que estamos dañando el propósito de Dios en ciertas personas o en ciertas circunstancias. Mire, hoy en día muchas personas hay necesidad económica y de alimentos, pero esa no es la necesidad primordial. La necesidad primordial es que la espiritual, que vivan, que tengan una relación, que tengan un encuentro con el Señor Jesucristo. Esa es la necesidad espiritual más urgente. Pero otros están preocupando de otra necesidad diferente. Yo cometí ese error a comienzo de todo esto que está pasando. Yo oraba para que Dios supiera las necesidades económicas y materiales de las personas y que cuidara, pero Él me exhortó a mí fue el que me exhortó primero y me dijo: ¿usted qué está pidiendo? ¿Por qué no pide por ellos espiritualmente? Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas me han venido por añadidura. Enséñale a ellos que primero busquen mi reino, que me busquen a mí. Y créame, yo voy a proveer para ellos. Yo fui cuestionado. Yo tuve que pedirle perdón a Dios por meter esta mano de puerquito en las cosas de Él sin pedirle permiso. Me volvió a mí harto. Ahora digo: Señor, haz tu voluntad, y si tú quieres que llevemos una bendición económica o material a las personas, tráela sobrenaturalmente. Y lo más cómico ha pasado. Y digo: bueno, eres tú, Señor. Me da paz. Pero tú y yo en la casa tenemos que orar y tomar ese ejemplo de José. Los invito a que ahí donde están cierren sus ojos y démosle gracias a Dios. Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos hoy estar en este estudio, escuchando tu palabra, estudiándola. Gracias, Señor, por permitir escucharla, primeramente que todo, para ponerla por obra. Porque nosotros no podemos poner por obra algo que no hayamos escuchado ni puesto atención. Toma control, Padre Celestial. Gracias por la provisión en este lugar, de nuestros hogares. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes todo bajo control y tú estás cumpliendo tu propósito. Muéstranos, Padre Celestial, que tenemos que aprender en estos momentos. Muchas gracias, Señor, por nuestras vidas. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que mi Dios los bendiga. Que pasen buen día. Hasta luego.